¿cuál es la ciudad más rica de Brasil? La mayoría diría que alguna capital famosa, como São Paulo, la mayor metrópolis del sudeste, o Brasilia, la capital del país. Pero la respuesta no es ninguna de esas. La ciudad más rica de Brasil se encuentra en el interior. Tiene poco más de 5.000 habitantes y ostenta un PIB per cápita de unos $174.097 por persona. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer Catas Altas, una pequeña ciudad en el interior de Minas Gerais, y a comprender cómo un lugar tan pequeño se ha convertido en tan grande. Número 1. Ubicación. Para comprender este título de ciudad más rica de Brasil, lo primero es situar este lugar en el mapa. Catas Altas es un municipio muy pequeño situado en el centro del estado de Minas Gerais, en la región sudeste de Brasil, a menos de 150 kilómetros de Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais y una de las mayores metrópolis del país. Dependiendo de la ruta, el viaje en coche dura entre 2 y casi 3 horas por carretera, subiendo y bajando montañas, pasando por ciudades como Barão de Cocais y Santa Bárbara, hasta llegar a un valle rodeado de montañas. Cuando se entra en la ciudad, la primera imagen no es de lujo, rascacielos ni centros comerciales. El escenario es casi como una postal colonial, con calles estrechas, a menudo pavimentadas con piedras, casitas bajas, fachadas coloridas y una iglesia barroca que domina el centro histórico. Detrás de estas casas, lo que domina el paisaje es la Serra do Caraça, una cadena montañosa que forma parte de la Serra do Espinhaço, un conjunto de sierras que atraviesa el sureste brasileño y es conocido por su riqueza mineral y su biodiversidad. Según los datos más recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que es el organismo oficial de estadísticas del gobierno brasileño, el municipio tiene poco más de 5.400 habitantes en una superficie rural y urbana total de unos 240 kilómetros cuadrados. Es decir, en términos de tamaño y población, es prácticamente un pueblo en comparación con gigantes como São Paulo, que es la ciudad más grande de Brasil, con millones de habitantes. Visto desde fuera, parece solo otra ciudad histórica de Minas, con un clima templado, niebla algunos días y ese ritmo lento del interior. Pero, como mucha gente de Brasil descubrió recientemente por las noticias, este discreto lugar lidera un ranking nacional que suele asociarse a países muy ricos. Para entender cómo ha sido posible, tenemos que retroceder en el tiempo y fijarnos en lo que hay bajo los pies de quienes viven allí. Número 2. Historia. La historia de Catas Altas, como la de muchas ciudades históricas de Minas Gerais, está directamente relacionada con el ciclo del oro que marcó el período colonial brasileño en los siglos XVII y XVIII. La región de la Serra do Caraça comenzó a ser ocupada cuando los bandeirantes, exploradores procedentes principalmente de São Paulo, descubrieron allí importantes yacimientos. Los registros históricos indican que, a principios del siglo XVIII, expediciones lideradas por portugueses encontraron oro en las laderas de la sierra. Alrededor de estas minas surgieron pequeños campamentos, núcleos de buscadores de oro que construían casas sencillas cerca de los arroyos donde se lavaba la grava. El propio nombre del municipio ayuda a comprender este comienzo. La palabra cata, en portugués, se utiliza para designar la prospección o excavación en busca de mineral. Como parte de estos trabajos se realizaban en las partes más altas de las colinas, el lugar acabó llamándose Catas Altas, es decir, excavaciones altas.
En aquel momento, nadie pensaba en el PIB, y mucho menos en el ranking de riqueza. Lo que impulsaba la economía era el metal amarillo que salía por toneladas de las llamadas Minas Gerais, así bautizadas porque concentraban varias áreas productoras de oro y más tarde de otros minerales. Lo que había allí era un típico campamento minero colonial, con una iglesia, algunas calles polvorientas, senderos que subían por la sierra y mucha gente viviendo en condiciones precarias, dependiendo de la suerte de encontrar algo en las batallas. Con el tiempo, el pueblo fue adquiriendo estructuras más permanentes. A mediados del siglo XVIII, comenzó a construirse la matriz de Nossa Señora da Conceição, que hoy es una de las iglesias más importantes del arte sacro mineiro, con obras atribuidas a artistas como Mestre Aleijadinho y Mestre Ataíde, nombres fundamentales del barroco brasileño. Sin embargo, la construcción nunca se completó totalmente en su parte decorativa, precisamente porque el ciclo del oro entró en decadencia y el dinero de las hermandades religiosas fue disminuyendo. Fue entonces cuando la ciudad tuvo que pensar de otra manera. Número 3. Vino de Jabuticaba, fe y turismo. Al final del ciclo del oro, cuando el brillo del metal ya no sustentaba a nadie, la región tuvo que encontrar otra forma de sobrevivir. Es en ese momento cuando aparece un personaje que mucha gente de la ciudad conoce de nombre, Monseñor Manuel Mendes, un sacerdote portugués que llegó allí en el siglo XIX, preocupado por la falta de trabajo y de ingresos. En lugar de insistir solo en la minería, comenzó a fomentar otra idea: aprovechar el clima de la sierra y los terrenos que rodean la ciudad para plantar uvas y producir vino. Para una comunidad acostumbrada a depender de lo que salía del subsuelo, fue un cambio de rumbo importante. A partir de esta iniciativa, las familias locales comenzaron a cultivar viñedos en pequeñas propiedades y a experimentar con la producción de bebidas fermentadas como alternativa económica. Con el tiempo, esta tradición ganó un ingrediente aún más local. La jabuticaba, una fruta típica de la mata atlántica, es común en los patios de Minas Gerais. Crece pegada al tronco del árbol, tiene una cáscara muy oscura, pulpa clara y sabor dulce. Cuando los viñedos enfrentaban dificultades o cuando la fruta nativa abundaba, los productores comenzaron a fermentar jabuticaba en lugar de uva. De esta costumbre nació el famoso vino de jabuticaba, que en la práctica es un fermentado elaborado a partir de la fruta, pero que la gente de la ciudad llama vino por su similitud con la bebida tradicional. Hoy en día se considera un símbolo local y está reconocido como patrimonio cultural inmaterial del municipio. Hay decenas de familias que plantan, cosechan, fermentan y embotellan la bebida en pequeñas producciones familiares. En lugar de grandes bodegas industriales, lo que hay son sencillas bodegas, a menudo anexas a las casas, y asociaciones de productores que organizan la venta. En el calendario oficial, uno de los eventos más importantes es la Fiesta del Vino, que se celebra una vez al año. Durante varios días, la plaza central acoge conciertos, puestos de comida, actuaciones culturales y stands, donde los visitantes pueden degustar vinos de uva y jabuticaba elaborados allí mismo, en las fincas de la región. Mientras tanto, la sierra circundante seguía desempeñando otra función. El santuario de Carasa, situado en medio de las montañas, se ha consolidado como uno de los complejos religiosos y medioambientales más conocidos del sureste brasileño. Allí hay una iglesia, un antiguo colegio interno, una biblioteca, un museo,
alojamiento y una zona de preservación de más de 11.000 hectáreas, en una zona de transición entre dos biomas importantes, la mata atlántica y el cerrado. Esta mezcla crea una biodiversidad muy rica, con senderos, cascadas y especies raras que atraen a investigadores y turistas. En esa etapa, antes de cualquier titular sobre el Producto Interno Bruto, el municipio ya combinaba fe, agricultura familiar, producción artesanal de bebidas y turismo de naturaleza. Era una ciudad pequeña, con una larga historia, fuertes fiestas religiosas, una bebida típica que ayudaba a impulsar la economía y un paisaje montañoso que se estaba haciendo cada vez más conocido. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la vieja costumbre de extraer riqueza del subsuelo volvió con otra fuerza. Y es esta nueva fase la que explicará de una vez por todas el salto en las cifras económicas. Número 4. El regreso de la minería. En lugar de la búsqueda de oro con bateas y azadas, entra en escena la minería moderna de mineral de hierro, con maquinaria pesada, plantas de procesamiento y trenes cargados que salen de la sierra todos los días. La región donde se encuentra el municipio forma parte de una zona conocida por los geólogos como cuadrilátero ferrífero, una porción del centro de Minas Gerais que concentra algunas de las mayores reservas de hierro de Brasil. Es allí donde operan las grandes empresas, entre ellas Vale, una compañía brasileña con sede en Río de Janeiro y una de las mayores mineras del mundo, con operaciones en varios continentes. En la práctica, esto significa minas a cielo abierto en zonas montañosas, cintas transportadoras que conectan diferentes puntos de la sierra, enormes camiones circulando por carreteras internas y una estructura que conecta la producción local con ferrocarriles y puertos utilizados para exportar el mineral. Todo esto sucede alrededor de una ciudad que sigue siendo pequeña, con pocos habitantes y un centro histórico compacto. Cuando tanta actividad a gran escala se concentra en un territorio tan limitado, las hojas de cálculo oficiales acaban sufriendo un efecto lupa. Toda la riqueza generada por las operaciones ferroviarias entra en la cuenta del Producto Interior Bruto Municipal. Es precisamente aquí donde nace el título de ciudad más rica de Brasil. Pero para entender este título, hay que analizar con calma el Producto Interior Bruto. Número 5. El PIB en la vida real. En cualquier parte del mundo, el PIB es la suma de todo lo que se produce en un lugar a lo largo de un año. Puede ser un país, un estado o un municipio. En esta cuenta se incluyen los servicios, los productos y el valor que generan las empresas, desde una fábrica hasta una posada. Es el termómetro más utilizado para medir la actividad económica. Cuando esta suma se divide por el número de habitantes, se obtiene el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, el valor medio por persona. Es una forma práctica de comparar regiones muy diferentes entre sí, incluso si el tamaño de la población varía considerablemente. Pero ya adelanto que esta media puede ser engañosa. En el caso de la ciudad, este cálculo fue realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE, utilizando los datos de 2021, que son los más recientes disponibles. En ese estudio, la media local se situó en torno a los $174.097 por habitante. Así es, casi 1 millón por persona. A modo de comparación, la media brasileña en ese mismo año, sumando todo lo que produjo el país y dividiéndolo por el total de habitantes, rondaba poco más de 40.000 reales. La ciudad de São Paulo, la mayor metrópoli de Brasil
y uno de los principales centros financieros de Sudamérica, aparecía con algo más de $11.354. Río de Janeiro, capital del estado de Río de Janeiro y postal conocida en todo el mundo, se situaba en torno a los 50 y tantos mil. Brasilia, capital federal planificada en el centro del país, tenía un valor alto para los estándares brasileños, pero aún así muy lejos de la marca registrada por el pequeño municipio de Minas Gerais. El resultado es que, si nos fijamos solo en este indicador, la ciudad enclavada en la sierra parece jugar en otra división. Parece algo propio de un país europeo. Pero esta comparación esconde una trampa importante. El PIB per cápita no es el dinero que cada persona recibe realmente. No es el salario ni el valor que circula en los hogares. Es una fotografía de la producción dividida en partes iguales, aunque la vida real esté lejos de ser así. Como la población de la ciudad es muy baja, basta con dividir este valor entre pocas personas para que la media se dispare. No porque cada habitante tenga casi $189.236 en su cuenta, sino porque la suma de lo que se produce allí, sumada al reducido tamaño de la población, crea una cifra artificialmente elevada. Es decir, en teoría, este valor per cápita parece propio de un país muy rico. Pero en la práctica, el día a día de quienes viven allí sigue teniendo los mismos retos y limitaciones que cualquier otra pequeña ciudad del interior de Brasil. Número 6. ¿Cómo es vivir allí en el día a día? Si dejamos las hojas de cálculo y salimos a la calle, no encontramos un escenario de lujo por todas partes. Muy al contrario, es la vida del interior, con algunas mejoras visibles, pero lejos de la idea de que cada habitante está nadando en dinero. Lo que se ve son casas sencillas, comercios locales que funcionan a un ritmo modesto, gente que lleva una vida con los pies en la tierra. El camino de esta riqueza es otro. Lo que genera la minería entra primero en la cuenta de las empresas. Luego, una parte se transforma en impuestos y en una compensación llamada CFEM, que es la sigla de compensación financiera por la explotación de recursos minerales. Esta compensación es un tipo de pago que las empresas mineras hacen al poder público, por estar utilizando un bien que pertenece al Estado brasileño. Una parte de ese dinero va a la Unión, otra al Estado y otra al municipio donde se realiza la extracción. Es decir, no existe ningún sistema que distribuya ese valor directamente a cada residente. Nada ingresa automáticamente en la cuenta del ciudadano común. Todo depende de la gestión local, y como se ve en muchos municipios de Brasil, la buena gestión no siempre va acompañada de buenos indicadores económicos. Para empeorar las cosas, existe una sensación recurrente entre muchos residentes de que esta riqueza no es palpable. El dinero pasa por la ciudad, pero no parece quedarse. Llega, circula entre bastidores y se va. Es cierto que se han llevado a cabo algunos proyectos. Hay calles asfaltadas, escuelas ampliadas, nueva iluminación en algunos puntos, pero la desigualdad sigue ahí, visible, casi intacta. El dato del PIB per cápita acaba convirtiéndose en un símbolo que impresiona a quien lo ve desde fuera, pero que dice poco sobre la calidad de vida real. En la práctica, no es él quien define si la farmacia funciona, si hay médico en el centro de salud o si los jóvenes consiguen trabajo cerca de casa. Número 7. Futuro. Cuando entendemos este camino del dinero, es más fácil ver la magnitud del desafío.
Dependencia es la palabra que define gran parte de la economía local. Cuando se miran las arcas del municipio, casi todo gira en torno a la minería, y eso enciende una alarma roja. Por mucho que la recaudación sea alta e impresionante en cifras, está directamente relacionada con la actividad de una sola empresa. La principal operadora allí es Mineração Serra da Carassa, vinculada al grupo francés Vallourec. Esta empresa extrae mineral de hierro de la región y lo vende al exterior, especialmente para abastecer a las acerías de Europa y Asia. Es una operación internacional con impacto local. El problema es que este tipo de actividad tiene fecha de caducidad. El mineral no es infinito, y cuanto más se extrae, menos queda. La extracción no dura para siempre, y los impactos ambientales a menudo quedan como herencia para quienes viven allí. Además, el modelo es extremadamente concentrado. La empresa genera ingresos, paga impuestos, mueve la economía. Pero cuando la mayor parte de los ingresos proviene de un solo sector, cualquier fluctuación en el precio del mineral, cualquier decisión empresarial tomada lejos de allí, puede causar un fuerte impacto en toda la ciudad. Basta con una crisis en el sector o un cambio de rumbo en los negocios para que todo se tambalee. Es como construir una casa sobre un solo pilar. Cualquier grieta en ese pilar pone en riesgo toda la estructura. Y no solo sufre la economía, el medio ambiente también se ve afectado. Las regiones con una fuerte presencia minera suelen enfrentarse a graves desequilibrios. Cambios en el suelo, deforestación acelerada, riesgo de contaminación de los ríos y, en casos más extremos, incluso rotura de presas. Son marcas que pueden durar décadas. Esta relación entre la ciudad y la minería plantea un debate importante. ¿Hasta cuándo es viable este modelo? ¿Qué sucederá cuando la actividad se cierre o se reduzca? ¿Existe algún plan de diversificación económica en marcha? ¿Se está preparando alguna alternativa para garantizar la sostenibilidad en el futuro? Estas son preguntas que aún están en el aire, sin una respuesta clara por el momento. Muchas personas ya se han dado cuenta de que, tarde o temprano, la ciudad tendrá que encontrar nuevos caminos. Mientras tanto, Catasalta sigue apareciendo en las clasificaciones como una de las ciudades con mayor renta per cápita de Brasil. Sin embargo, el futuro de esta cifra depende cada vez más de decisiones que, en la mayoría de los casos, no son tomadas por quienes viven allí, sino por ejecutivos en oficinas a miles de kilómetros de distancia. ¿Y bien? ¿Habías oído hablar de esta ciudad brasileña? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este vídeo. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta, compártelo y, por supuesto, no olvides activar la nueva función de Hyper. Esto ayuda al canal a ganar visibilidad y a seguir ofreciendo estos increíbles viajes por nuestro bello mundo. Nos vemos en el próximo.